Muy bien, hermano. Muchas gracias. Es un privilegio para mí poder compartir con un pueblo especial, ese pueblo de Dios tan especial por lo que Dios ha hecho en sus vidas y en la nuestra. Así que es un privilegio, pues, dirigirme a tan especial pueblo, porque somos un especial tesoro, escogidos de Dios para una salvación hermosa, y qué gusto poder estar con ustedes. Yo supongo que cada uno de ustedes estará de acuerdo conmigo en que estar en Cristo, en que ser de Dios, que haber nacido de nuevo es un gran privilegio. Un privilegio que a veces no alcanzamos por nuestra mente finita a comprenderlo en su totalidad. Pero qué hermoso, hermanos, que Dios ha tenido misericordia y compasión de nosotros y nos ha dado maravillosas cosas como una salvación tan grande, tan incomparable, que no podemos ni encontrar las palabras para describirla. Pero ustedes y yo somos ese pueblo especial, un pueblo adquirido con precio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y poder compartir con ustedes este tiempo constituye para mí entonces un honor grande, una gran responsabilidad, pero una hermosa alegría de, pues aunque sea por estos canales, volvernos a encontrar. Dios les bendiga, hermanos, y les permita seguir disfrutando de tiempos hermosos. Gracias al Señor que nos ha dejado su palabra, que es el alimento sólido para nuestra vida espiritual, para nuestras almas. Y ese alimento, cada quien lo toma a su manera, seguramente de que viene de Dios, y es aplicado a nuestra mente y corazón, a nuestra vida, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué privilegio, hermanos. Es una bendición que solo nosotros las gozamos. Nadie más las puede gozar. Yo quisiera que abran sus Biblias conmigo en la primera carta del apóstol Pedro, una carta hermosísima para poder disfrutarla paso a paso y poco a poco, pero hoy tenemos un tiempo limitado y quizás no vamos a poder leer toda la carta, pero unos versos sí. Quiero que me acompañen a leer la primera carta de Pedro, versículos del 3 hasta el versículo 5, y luego vamos a hacer algunas aportaciones ahí. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos amados, siempre es bueno que nosotros recordemos lo que seguramente les han enseñado, que para tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, es bueno conocer el contexto histórico, el momento en que se dio el mensaje, ese momento que estaban viviendo los receptores primarios de ese mensaje. Y los receptores de la primera carta de Pedro estaban viviendo momentos muy difíciles.
momentos bastante duros porque la situación político-religiosa era muy dura. Había una persecución tremendo, se daban más o menos los años 60 a 75, 80 después de Cristo, y en esos momentos hubieron movimientos políticos, militares muy fuertes en contra del cristianismo, en contra de los hijos de Dios, los que habían abrazado la fe en Cristo Jesús. La persecución era fuerte, los problemas políticos eran fuertes, hasta el grado que hubo rebeldía de parte de algunos judíos por la situación con que el imperio romano oprimía al pueblo cristiano. Algunos llegan a decir y expresar que bastaba decir, este es cristiano, y con eso se aseguraba una buena encarcelada, sin comprobar nada, solamente venían y como ya lo habían denunciado cristiano, lo llevaban preso o le hacían cualquier tipo de vejámenes causados por un imperio sanguinario. En esas condiciones de persecución, de sufrimiento, de expatriación, estaban los hermanos que reciben primariamente esta carta. No va a ser tan fácil estar expatriados. No me ha tocado vivirlo más que cuando estuve estudiando en Guatemala, pero que va, ahí no era una expatriación política o militar, era para servir al Señor. Y las circunstancias no eran duras para nada. Entonces, al considerar las experiencias de este pueblo, uno dice, habría que tener mucha fe para recibir con alegría y con esperanza este mensaje. Pero miren cómo el apóstol Pedro valora y pone en alta estima, porque así lo es, lo que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si notan, hermanos, el que tengamos a Cristo en nuestro corazón, el que hayamos nacido de nuevo, eso viene de Dios y no de nosotros, como decía también el apóstol Pablo, ¿no? Que la salvación es un regalo de Dios y no es de nosotros, para que no nos gloriemos. Pero este regalo es un regalo especial que Dios ha dado a los que Él ha querido para una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que palparemos, la disfrutaremos en el momento pleno cuando Cristo nos lleve con Él. Por ahora ya tenemos muchas bendiciones. Esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego noten ustedes para qué hemos alcanzado eso. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, tenemos cosas hermosas que nos están esperando. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. Yo ya estoy más cerca que algunos de ustedes. Hermano Noé, quizás vamos cerca, pero eso es lindo porque nos esperan cosas hermosísimas y buenísimas que no sabemos si más pronto que tarde, pero es hermosura lo que tenemos en Cristo Jesús para disfrutarlo desde ahora con una expectativa enorme que vamos a poder gozar y disfrutar de lo que viene. Esa esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué herencia hermosa, hermanos, será. Más de lo que ya tenemos con las bendiciones, con la protección que el Señor nos ha dado, es bastante. Pero aquí se nos ofrece algo maravilloso, algo que ya tenemos,
algo que ya disfrutamos, algo que debemos saborear y gozar de la mejor manera posible. Note el versículo 5. Usted dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten, hermanos, que dice que nosotros estamos aquí, vivimos aquí, quizás expuestos al sufrimiento, pero somos guardados por el poder de Dios, somos protegidos, somos librados por el poder de Dios hasta el tiempo en que Jesucristo venga. Su protección está con nosotros. Y él lo ha dicho en otras palabras, en otros textos de la Escritura, de cómo Él nos guarda, como decía el Señor Jesucristo, que estamos en las manos de su Padre y que de esas manos nadie nos puede arrebatar. Estamos seguros. Así que, hermanos, tenemos una bendición que no me alcanzan palabras para describirlas, más que animarles a estar tan satisfechos, tan contentos y tan agradecidos. Perdón. Esto es un gran privilegio. Y como decía un dicho, que grandes privilegios contraen grandes responsabilidades, pues sí, es cierto, hermanos. Y el apóstol Pedro en esta carta no deja por alto las responsabilidades que ante tan grande privilegio nosotros tenemos. Y quisiera aludir un poquito a esas responsabilidades que se nos invita a recordar. Note usted, vamos a ir a los versículos 13 hasta el versículo 20, 21, lo que nos dice, después de que habla de todas las bendiciones y lo que Dios ha hecho por nosotros en estos versículos, dice, tiene un por tanto. Esto es como a consecuencia de, o ya que han obtenido tal circunstancias, tales bendiciones, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y yo dije, bueno, Señor, ¿y esto de ceñir los lomos del entendimiento, qué es? Y es que el entendimiento tiene lomos. Bueno, ustedes saben que la Escritura usa muchas figuras del lenguaje para darnos a entender mejor el mensaje que Dios quiere que nosotros comprendamos. Ceñir los lomos del entendimiento era una costumbre, ceñir los lomos, era ceñirse la ropa, los vestidos se levantaban y se ponían un poco firmes sobre las caderas para poder tener libertad. Pero la idea de ceñir los lomos del entendimiento es que estemos preparados, que estemos listos para actuar en el momento oportuno. Y esto de ceñir los lomos del entendimiento quiere decir que nosotros tendríamos que prepararnos, poniéndole toda la atención a la Escritura, escudriñándola y haciendo lo mejor o los mejores esfuerzos para aplicarla como Dios quiere. Note usted, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, cuando tenemos mejor entendimiento de esa verdad de la venida de Jesucristo, estamos más listos, actuamos mejor, tenemos libertad para actuar en la fe. El anuncio del evangelio tan importante para que toda la colonia lempira esté por lo menos advertida
del día que Cristo venga, si es que no se arrepienten todos ahí. Pero cada uno de los creyentes en Cristo Jesús tiene esa responsabilidad a consecuencia de los privilegios que ya gozamos. Y luego dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Note la importancia que tiene ponerse de acuerdo con el Señor en la respuesta, en nuestras responsabilidades a cambio o a consecuencia de los privilegios que Él nos ha dado. Dice como hijos obedientes, así que la obediencia es parte de esa reacción y esa respuesta. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, antes de conocer a Cristo, antes de haber transformado nuestras vidas y permitir que nuestro entendimiento empezase un nuevo camino. Entonces, librarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios, de las costumbres del mundo que a lo mejor teníamos, pero que tenemos que ir quitándolas todas, y nos toca a nosotros como responsables individualmente. No es el hermano Noé que va a ir con una cantidad de cloro y unos cuantos pastes a limpiar a cada uno de esas cosas. Es cada uno en reacción con gratitud al Señor, está limpiándose de aquellas cosas que no agradan al Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, viviendo en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa última expresión, hermanos amados, nos llama la atención. Sed también vosotros santos. Ese verbo que se explica como un mandato, es un imperativo que cada creyente, por esfuerzo propio, busque la santidad, busque limpiarse, quitarse todas las malas costumbres, las costumbres humanas, mundanas, que quedan en nosotros, aunque ya estamos en Cristo Jesús. Pero empezamos a hacer, como dirían los médicos, una profilaxis espiritual, una limpieza profunda de nosotros mismos, en reacción al gran privilegio que tenemos de ser salvos en Cristo Jesús. Si usted sigue leyendo conmigo, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Individualmente nos corresponde, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si usted recuerda, a todos nos gustó, a todos nos alegraba o nos alegra que nuestros hijos nos imitaran. Estamos contentos con algunas cosas de nuestros hijos. Hay un nietecito aquí de un hermano que le gusta simular cómo camina el abuelo. Y es una alegría verlo imitando al abuelo. Pues nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, que es santo, y luchar por eso. Posicionalmente en el Señor tenemos santidad, porque ya le pertenecemos. Pero en la práctica de nuestra vida, hermanos, en la práctica diaria, en nuestros negocios, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, se requiere de los hijos de Dios que seamos santos, que busquemos pureza, que actuemos con limpieza y pulcritud de lo mejor que se pueda. Porque las tentaciones rodean a los hijos de Dios.
Pero hermanos, tenemos que luchar, fortalecernos en Cristo y en su Espíritu Santo para que estas cuestiones no nos dominen. Versículo 17, perdón. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Note los elementos que Pedro está aumentando aquí, señalando más. Ya nos dijo que tenemos que estar viviendo como tales y que nos conduzcamos en temor. Y nos dice todos los días de vuestra peregrinación. Ese término es importante porque nos quiere decir que nosotros en esta tierra no estamos permanentemente fijos, no somos eternos. Aunque sea tan bonito Tela, hermano Noé, y el resto, un día lo van a tener que dejar, fíjense, porque somos peregrinos, estamos de paso. Y dice, ese tiempo de peregrinación hay que conducirse en temor del Señor, confiando en Él, con reverencia, exponiendo al mundo todo lo mejor que de Cristo podamos mostrar. Ay, hermanos, qué gran responsabilidad, qué gran desafío. No es fácil de alcanzarlo, pero hay que luchar por hacerlo. Que el mundo pueda ver en nosotros que en verdad hemos nacido de nuevo, como lo tuvieron en el primer siglo, y que la gente pueda decir, ve, estas personas sí son distintas. Aquí se percibe que hay Dios, aquí se percibe que hay Jesucristo, aquí se percibe un amor distinto, una forma de vivir. Dice, conducíos en temor. La práctica de nuestra conducta debe ser temerosa de Dios durante nuestra peregrinación. Pues yo me alegro, no sé si ustedes, porque ya se va a terminar mi peregrinación. La escritura dice que son 70 años y en los más robustos 80. Bueno, ya me falta una década para decirles, ya nos vemos si es que el Señor me lleva ese tiempo. Pero hermanos, qué privilegio y qué responsabilidad. Hoy que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos serios con todo esto que nos ha dejado este año, pandemia, huracanes, tan descompuesto que está el mundo social y político, nos corresponde como hijos de Dios levantar nuestra bandera cristiana, es decir, aquí está un pueblo distinto, un pueblo rescatado, un pueblo puesto para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice en el verso 17 que si invocamos por Padre al que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Fuisteis rescatados, no fue con eso, como oro o plata. No, no hay plata, no hay dólares, no hay libras esterlinas, no hay euros para decir con eso fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga, hermanos, ¿qué tenía usted y qué tenía yo para librarme de esa condenación? Absolutamente nada. Pero Cristo, con su sangre preciosa como de un cordero que satisface todas las exigencias de la justicia de Dios, Él me compró y me limpió por esa sangre preciosa. Por eso en Él estamos satisfechos. En Cristo hemos satisfecho las exigencias de la justicia de Dios y en Él
podemos disfrutar de una vida hermosísima que nos ha dado. Note que dice entonces que Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Elemento, hermano, Dios nos ama entrañablemente. Dios nos ama cual nunca hemos experimentado amor y nunca vamos a comprenderlo, pero por amor envió a su Hijo. Y luego dice el 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Termina el 22 al 23 diciendo eso, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, habiendo alcanzado en Cristo, habiendo tenido en Cristo estos privilegios y estas bendiciones hermosas, entonces dice que nosotros todavía en nuestra reacción, ya habiéndonos purificado por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Yo disfruté el tiempo que estuve con ustedes, hermano Noel lo mencionaba en un momentito, pero disfruté mucho ver la comunión que ustedes experimentaban en aquel entonces. A estas alturas debería estar mucho más hermosa, mucho más fuerte, con mucha esperanza y anhelos, porque como nos toca estar separados por la COVID, pero no dudamos y esperamos en Dios que un día vamos a estar presenciales y vamos a poder seguirnos expresando el amor verdadero, amor fraternal no fingido, como reacción al privilegio de haber sido salvados por Cristo Jesús. Un corazón puro. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, ha sido esa palabra bendita la que nos ha iluminado, la que nos ha traído. Y yo me propuse esta tarde, noche, animarles a seguir adelante. Sé que tienen varias cosas en las cuales están trabajando, como todavía el proyecto en la prisión, pero con tantas circunstancias alrededor de ustedes, de problemas por las lluvias, no dudo que han de estar dispuestos a seguir colaborando y sirviendo a los hermanos en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros y deseando disfrutar siempre esa vida en Cristo Jesús. Hermanos amados, esa es una oportunidad hermosa que Dios nos da para animarles y desafiarles a no cesar de estudiar la Escritura, a estudiarla para que esos lomos del entendimiento estén ceñidos siempre, listos para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciéndole y disfrutando todas las bendiciones que a consecuencia Él nos sigue aumentando día tras día, conforme crecemos en su conocimiento, en su voluntad. Asimismo vamos experimentando nuevas y mayores bendiciones prácticas aquí con nosotros. Ya estas grandes que las tenemos son fijas, pero Él nos bendice con protección, con sorpresas que no esperábamos y cuánta cosa que tenemos. Así que Dios bendiga sus vidas y fortalezca a la congregación ahí que están viviendo, sirviendo. Espero que a estas alturas se han reproducido un poco más y les animo a seguir mostrándose un amor genuino,
un amor auténtico en obediencia a la palabra de Dios. ¿Me permiten orar entonces y concluir con esta oración? Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque hemos podido hablar con los hermanos y compartirles este desafío que el apóstol Pedro anunciaba para disfrutar y gozar en medio de el sufrimiento. Si era necesario, tenían que padecer para ser purificados y mejorados los hermanos. Así nosotros también, Señor. Hoy estamos en esta peregrinación y dentro de ella, de repente tenemos, Señor, que enfrentar momentos angustiantes, dificultades, problemas de todo tipo, de toda índole. Ahora por los problemas familiares que pueden haber con nuestros queridos en zonas de desastres. Señor, fortalece las vidas de aquellos que están padeciendo ese problema en los desastres y permite que la iglesia, ahí la comunidad de fe en la colonia Lempira, se fortalezcan en ti y puedan mostrar tu luz y tu amor a estas personas tan necesitadas. Sigue bendiciendo esta iglesia, dales tu paz y gozo para hoy. Te alabo, Señor, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.